Muy bien, ahora sí, ya estamos saliendo en vivo. Buenas tardes para todos, para todas. Estamos una vez más acá a través de el Facebook Live de La Indija Ediciones en esta transmisión en vivo para presentar otro libro. La verdad que una gran alegría para nosotros presentar este libro que presentamos hoy, que se llama, a ver, lo voy a mostrar acá, a ver si se ve, Postroquismo para el falso anarquista, y estamos acá con su autor, Carlos Marcheschi, y con quienes nos van a acompañar también en la presentación, Félix Marcheschi y Mario Jaiquín. Así que bueno, nosotros muy contentos por presentar este libro, un libro que se presenta así como desde el título me parece ya como provocador, pero que además se anima también a interpelar un poco este presente político, también como a las propias tradiciones de la izquierda. Ya nos va a contar Carlos un poquito de qué va esto y sus presentadores. Em, Así que les queremos agradecer especialmente a Carlos por la confianza y por su escritura tan aguda en este libro, y también agradecer especialmente a quienes nos van a acompañar hoy para dialogar, Mario Jaiquín, perdón, como les decía, y Félix Marchevsky, que sin duda nos van a ayudar a enriquecer un poco esta presentación. Y a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a través del Facebook, queremos contarle que pueden hacer preguntas, comentarios a través del Face. Nosotros se los vamos a estar pasando en el caso de que sean preguntas o comentarios, como para justamente hacer de esto una conversación. Y aquellos que no pueden por distintos motivos conectarse a esta hora, va a quedar la presentación grabada en el canal de YouTube de la editorial y también en el muro del Facebook. ¿Sí? Así que bueno, ahora voy a hacer la presentación más formal, si se quiere, de cada uno para que ya podamos arrancar con la presentación. Entonces vamos a presentarte Carlos, Carlos Marchevsky, nacido en Mendoza. Trabajó en su calidad de licenciado en Trabajo Social en los juzgados de familia y penal de menores del Poder Judicial de Mendoza. Su vocación como escritor lo llevó a producir varios textos, entre ellos 4 tomos sobre el lazo social, libros para la especificación de su profesión, 2 libros de cuentos, La primera palabra y Las locas, uno de poesía, Poema de amor a la mujer que abandono. Entre sus ensayos encontramos Todos los judíos son judíos, y de nuestra editorial de forma online, Aristas múltiples, escrito que quizás hace de prefacio a este libro que presentamos hoy. En la actualidad, el autor está jubilado, suele realizar disertaciones, pertenece al grupo político de jubilados de su provincia y actúa como director de la editorial del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Mendoza. Así que afirma que su mejor ocupación hoy en día, además de la escritura, es el abuelazgo. Así que bueno, bienvenido Carlos, y también vamos a presentar a Mario Jaiquín, médico neurocirujano, escritor y últimamente dice maratonista. Hizo su secundaria y su facultad en Mendoza, fue residente médico. Estuvo en planta y jefe de unidad de neurocirugía en el Hospital de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la adolescencia dice escribo ficción, aunque aquellos textos apasionados y de escasa técnica son olvidables. Hizo talleres con Daniel Gebel, Mariana Schiardesis, Paula Puebla, 3 novelas presentables, dice Torajiro, La historia del Carmelo Circus y Spagazzini, buscan editorial. Varios cuentos también son publicables. Comparto con Carlos el descubrimiento durante la adolescencia mendocina de la filosofía como forma de interpretar y cambiar al mundo, de la aspiración a una sociedad menos desigual, y a pesar de los años transcurridos, la amargura por las condiciones actuales que auguran un mayor deterioro de la calidad de vida, la desilusión con los proyectos de revolución inconclusos. Mantengo con Carlos, dice, la esperanza de que abandonando el dogmatismo, algo nuevo surja en el horizonte. Bienvenido Mario, y también presentamos a Félix Marcheschi, mendocino, 64 años, docente jubilado, profesor de historia durante 35 años, especializado en el conflicto de Medio Oriente. Es conocido por sus obras teatrales realizadas en la provincia, muchas de ellas como adaptaciones de películas clásicas como El juicio de Dios. Fue actor, director y productor tanto en los colegios donde dio clases como en la provincia, y tiene varios artículos publicados en medios locales. Así que bueno, bienvenidos a cada uno, y le doy la palabra entonces para Muchas gracias. comenzar esta ronda a Mario. ¿Sí? Bueno, gracias Laura por la presentación. El título es verdad que es provocador y de alguna manera nos anuncia de qué va
el texto. Yo quiero empezar usando una frase de Gramsci que dijo que el viejo orden está muriendo y el nuevo tarda en nacer. Y en ese interregno aparecen gran variedad de síntomas mórbidos, eh, que creo que define un poco el momento que vivimos. Reconocer al monstruo es simple, es aquel que nos asusta y puede incluso no existir. Ahora, para derrotarlo hay que entender la fisiología. Y este texto creo que nos ayuda en un punto, porque como el fenómeno es tan nuevo, todavía me parece no está completamente interpretado. Eh, Al clarificar el concepto de anarquismo, que fue la parte histórica paralela a la izquierda, eh, son famosas las discusiones entre Bakunin y Marx, y creo que en el fondo se estaban disputando el control de la internacional del momento, y cómo el término también fue apropiado o robado por la derecha. Entonces, el texto de Carlos le aporta, además de esta distinción que la hace muy bien, eh, una mirada o le incorpora una mirada desde el psicoanálisis. Bien señala en un párrafo que Milei no es loco. Actuar de loco lo convierte en un actor, no en un trastornado, lo que lo exculparía por todos esos daños ocasionados. Sería similar, no lo estoy asimilando a él con el pensamiento nazi, pero en un momento se decía que Hitler era un loco por todas las barbaridades que cometió, pero eso lo exculparía también. Era bien humano, como Milei es otro humano, pero un perverso. Eh, Creo que una cuestión importante acá es cómo el odio primitivo, que según cita Castoriadis sobre Freud, se inicia cuando el mundo del infante se fragmenta, reconoce que es otro, que es distinto al pecho materno, entonces tiene en una etapa tan primitiva, como decíamos, un otro frente a sí mismo y al cual ahí empezaría el odio. Posteriormente, digamos, la socialización va a acomodar ese sentimiento que va a quedar siempre latente y va a ser siempre posible ser expresado si se dan las condiciones. Milei tal vez no lo haga conscientemente, pero sí tiene referencia de sus efectos, eh, y claramente goza con el sufrimiento y con la liberación que cada vez más vemos sobre lo que es odiar. Lo que parecía en un momento que se dirigía contra la casta, ya está claro que es contra los propios habitantes y los más vulnerables en principio. Eh, También hay que reconocer que, sobre todo la clase media, digamos, eh, tener presente en las calles, sobre todo, eh, los grupos de zaparrastrosos, de lisiados, de pacientes oncológicos y jubilados, les molesta, los repugna. Eh, y entonces ese odio que a lo mejor en otra época había que ser cuidadoso para manifestarlo, ser eh, misógino o discriminador, ahora es festejado por los medios y mucha gente, creo, se siente confortable en esa zona. Eh, por otro lado, el mismo odio también está dirigido contra los científicos y creo que es porque la metodología, la comprobación de las hipótesis, la paciencia para investigar, es lo opuesto a la impulsividad infantil, que es irreflexiva, o sea, al berrinche. Y por eso también se los odia, eh, aunque, bueno, por más que lo digan los científicos, todos sabemos que la Tierra es plana, por ejemplo. Eh, Acierta Carlos también al señalar que las izquierdas
están acostumbradas a largas discusiones, a fundamentar sus posturas con cifras, con citas, con posiciones que retoman viejas tradiciones. En cambio, la derecha eh, apela a lo espontáneo, las nuevas derechas, a lo espontáneo, a lo que no tiene filtro y a lo que si no es verdad, no importa, porque es verdad para uno mismo. Eh, Cito, por ejemplo, a Lombardi, que fue ministro de Macri, que en un reportaje, no recuerdo las cifras de qué discutían, y el periodista le dice, pero las cifras oficiales dicen esto, esto y esto, y él dijo, bueno, esas son tus cifras, yo tengo las mías. O sea, se parte de lo que sería una realidad aceptada a algo individual, y eso lo explota muy bien la derecha. Eh, Ahí podemos decir que conocemos al malo. Eh, y contra eso habría que preguntarse si hay alguna respuesta eh, que sea política, obviamente, que canalice el malestar. Una pregunta que surge a través de la lectura del libro es si está agotado irreversiblemente el marxismo-leninismo y qué pasa con la expresión más incisiva, más picante, que según Carlos, y yo acuerdo, está representada por Trotsky en su concepto de la revolución permanente. Ahí creo que es válido entender de que la competencia electoral y la participación parlamentaria obliga a los partidos de izquierda a suavizar el discurso y para poder mantenerse fiel a sus principios no puede conformar ningún frente con nadie. Entonces es muy difícil que se impongan sus reclamos dentro del sistema de la democracia formal. A su vez, la democracia formal da la ilusión de que uno elige, o daba la ilusión que uno elige a representantes que van a ir con nuestros reclamos a formular las leyes. Y la realidad creo, y ese es el origen de la desilusión por la democracia como forma de vida, es que ha quedado reducido al acto, al casting de ser elegidos, o sea, obtener el voto con promesas, porque el candidato es lindo, porque la candidata habla mejor, por lo que sea, y una vez obtenido el voto, se trata de negociar dentro de las cámaras, y eso lo puntualiza Carlos y está muy bien. Al Parlamento se va a negociar y a transar con los pares. Eh, es verdad que lo ideal, como sería la democracia directa, existió en Atenas en una época en la cual la población eran unos pocos miles y donde los libres, los que hablaban, eran los hombres que provenían de las tribus primitivas de Atenas. Mujeres y esclavos no participaban, pero bueno, era directa, como puede haber sido en algunos experimentos, por ejemplo, los kibutzim en Israel, donde ahí era directa la discusión de las políticas o de las posturas que iban a tener. Entonces, la desilusión por el efecto transformador de la democracia lleva a que la gente se interese poco y a su vez la facilidad de tener información, que de tanta información después satura, hace que, creo, la mayoría de la gente no está al tanto de las cuestiones que se van legislando, de las leyes, y de que cómo eso los va a perjudicar. Entonces queda lo más primitivo, lo más grosero, porque también la política toma los modos del espectáculo, en el sentido de que lo más importante es que se hable de, el contenido no importa, y eso la derecha lo maneja muy bien. Eh, Apelan a lo visceral, no van a importar los modales, y eso los hace rebeldes, porque ellos pueden decir lo que otros no se animan. Eh, el problema creo que surge también en que todas esas amenazas
que circulan en las redes o que se dicen livianamente, en algún momento pasan al acto. Y una cuestión preocupante, al menos para mí, es que incluso se ha liberado la aportación de armas, con lo cual una discusión por la cola para entrar al cine o un roce con el auto se puede transformar en una balacera. Pero bueno, eso por ahí es para ampliar en otro momento. Me parecieron muy ilustrativos los pasajes que están dedicados al culto de la propiedad, al concepto de libertad y religión. Y, y ahí está señalado bien que el anarcoindividualismo considera la propiedad y el mercado como su campo de aplicación, como los valores supremos que hay que defender. Todo lo demás no tendría importancia. Entonces, el desapego por el país y los habitantes es una consecuencia lógica. Y cada necesidad va a ser considerada desde la óptica de una transacción. Para poner un ejemplo, alguien necesita un riñón, yo se lo vendo y será solo cuestión de pactar el precio. Respecto del uso del lenguaje, eh, hay algo que yo veo que le aporto, digamos, a lo que dice Carlos, que sería el eje de las tres M, Menem, Macri, Milei. Eh, y uno intentó perfeccionar la obra del otro, pero Milei se consagra porque él hace cosas que los demás lo pensaron, pero no se animaron a hacerlo. A propósito, me gustaría citar a un libro de Víctor Kempler, que fue un filólogo judío alemán, que fue desplazado de la cátedra que tenía, de sus clases y demás, vivió escondido y no terminó en un campo de gas en una cámara de gas porque su mujer era alemana. Pero él escribió La lengua del Tercer Reich y se ocupó de ir registrando cómo cambiaban los conceptos, las palabras, los himnos que se usaban en la época nazi. No estoy diciendo que esto se asemeja, pero sí, si uno se fija con cuidado, el empleo de las palabras, los significados de las palabras van cambiando con las épocas. Y esto se conecta con algo que marca Carlos, eh, que es que la superestructura no va directamente determinada por la estructura económica y demás. Tiene muchas veces su dinámica propia, como ocurre en los fenómenos culturales, y esa dinámica a veces es dejada de lado por la izquierda. Como Carlos señala, la izquierda se ha ido transformando con el tiempo, por un lado apaciguada por la necesidad parlamentaria y por otro lado eh, encerrada en el dogma, que viene él lo grafica, digamos, Marx sería el Dios, el capital es la Biblia, Lenin sería el profeta y Trotsky por ahí el Judas. Eh, pero si el concepto de revolución es cuestionarse siempre, evolucionar, cambiar, se queda estancado en las premisas que dijo eh, Marx con mucha lucidez y otros pensadores también, pero se adoptan como algo dogmático. Sin duda que esa cuestión mecanicista termina pensando que todo tiene una inmanencia y que las cosas van a ir ocurriendo indefectiblemente. Y por ahí eso señala Carlos como crítica y creo que es correcto. Eh, bueno, hay que replantearse tal vez otras formas y tal vez ser revolucionario y volver esa misma concepción revolucionaria internamente. En particular, Carlos señala el trotskismo, que sería como la parte más avanzada de la izquierda. Em, entonces, si se vuelve hacia eso, como dice casi al final, tal vez el trotskismo debería desaparecer, digamos, o transformarse en otra cosa. Y eso sería ser leal al concepto de la revolución y tal vez no al dogma.
Eh, Creo que, bueno, hasta aquí llegaría yo para permitir después algunas preguntas o alguna aclaración de parte de Carlos. Eh, yo quería dejar esto. Milei no es loco, pero sí tiene una cuestión, una fijación anal para mí. No soy psicoanalista, pero me parece esos dichos. Y sí tiene un goce perverso, que bueno, por ahí después Carlos desde el psicoanálisis podría aclarar. Y la otra cosa respecto del programa que está en el final, que me parece eh, positivo, porque no solo eh, se ocupa de criticar o de esclarecer algunos puntos, sino también dar una propuesta. Creo que de lo más interesante a resaltar ahí es que transformar la República en un Estado plurinacional, la disolución del matrimonio civil, disolver órganos de control como la policía, que bueno, habría que discutir de qué forma se defendería este nuevo Estado. Perdón. Em, y tal vez volver a las ideas anarquistas iniciales, que serían comunas autogestionadas, eh, exacerbando el imaginario radical, podría tener otra práctica distinta. Eh, y esperamos, bueno, que en el futuro alguna transformación ocurra. Y me pregunto, pero bueno, nadie puede saber lo que va a ocurrir en el futuro, es qué nuevos personajes aparecerán después de esta experiencia, de este experimento que estamos sufriendo en vivo. Para terminar, bueno, quiero nuevamente felicitarlo a Carlos porque el texto es conciso, está muy bien documentado, y logra caracterizar al personaje y problematizar a la supuesta vanguardia y proponer una alternativa. Y gracias también a la editorial que se atrevió a publicar esto. Bueno, esto es todo. Gracias, Gracias. Mario. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Félix. Bueno, buenas tardes. Coincido plenamente en lo que dijo Mario y que Carlos lo trata en su libro. Carlos hace un gran esfuerzo para tratar de explicar la nueva derecha que se impone en el mundo. Lo tenemos a Trump, a Bolsonaro, en Italia a Meloni y ahora lo tenemos a Milei en Argentina. ¿Me ven? Sí, sí. Sí, ¿Se me ve? sí, se ¿Se me congela por ahí escucha? la imagen, pero se te escucha. Ah, Dale. sigo. Sí, sí, Bueno, seguí. estaba diciendo que la ultraderecha con Milei y las redes sociales, hay que tomarlo a nivel sociológico, que son formadores de ideas y de ideologías. Por eso la nueva comunicación es a través de las redes sociales que deforman realidades. Carlos pone el dedo en la llaga, analizando a Milei, que es algo muy, muy complejo de comprender. Por eso le citaba el libro de Hannah Arendt, que trata la sin razón, y Carlos trata de razonar la sin razón. Otros dirían que Milei es nazista y nosotros estamos hablando de una nueva derecha. Y aparte, Carlos trata de ver si el marxismo todavía tiene algo para aportar. Si es importante que el marxismo hay que darle un shock a la izquierda para ver si en este momento puede aportar algo, y eso es lo que creo que Carlos hace en este libro. No quiero dejar de pasar la tapa, ya que nos muestra a la izquierda representada por Trotsky como una imagen de la revolución permanente, la nueva derecha Milei y el eternauta como el eterno viajero. Los escritos de Carlos tienen en su primer capítulo, en la presentación, algo que es muy difícil, que es su método de análisis. Carlos utiliza el psicoanálisis
y el marxismo, y la filosofía. Ahí está mezclado Nietzsche, Marx y Freud para poder interpretar todo el desarrollo de su libro. Por eso en todos sus escritos que he leído, la primera parte es compleja. Yo creo que ya en su segunda parte, en el capítulo 1, trata de aclarar las confusiones que tenemos con respecto al anarquismo, cómo la derecha se apropió de términos y metodologías que antes utilizaba la izquierda o la izquierda revolucionaria. Tendríamos que volver al manifiesto comunista de Marx y Engels para ver cuáles son los falsos socialismos o los falsos análisis para poder entender a Milei. Carlos trata, no sé si científicamente, pero a través de su escrito, de tratar de analizar esta nueva derecha y ver cómo con instrumentos de la izquierda anarquista se manifiesta, en vez de un arma aparece la motosierra, en vez del pelo largo aparece Milei despeinado, y entonces sale de la formalidad este personaje joven y que vaya a saber por cuántos años vamos a tener que hablar el sinsentido. Recién a Carlos le comentaba una frase de Hannah Arendt donde analiza el antisemitismo, donde se le echaba la culpa al otro, al judío, de todos los males, y Hannah Arendt pregunta si la culpa es de los judíos y de los ciclistas. Entonces le reformulan de por qué los ciclistas, y Hannah Arendt retruca diciendo, ¿y por qué los judíos? El periodista Tenenbaum directamente a Milei lo trata de nazi en toda su exposición, y bueno, por eso en Mendoza lo sacaron directamente del aire. Ya no se escucha en Mendoza. Mario habló también del anarcoindividualismo, que cita Carlos. Acá hay que irse a los antiguos racistas como Spencer, Herbert Spencer, que trataba el imperialismo, justificaba el imperialismo en África, justificando el racismo a nivel biológico. Incluso Milei usa las redes sociales para burlarse de las mujeres, de los homosexuales y de todo aquel, de los marxistas, comunistas. Incluso se burla de Macri, poniendo en vivo que Macri citaba a votar al candidato de Milei. Cuando Macri dice que es mentira, Milei se burla diciendo que no entendiste nada. La realidad son estas redes sociales donde se puede inventar cualquier cosa. Bueno, Carlos ataca a todo esto, a Milei, y cómo Milei justifica la reducción del Estado benefactor a favor del libre mercado. Acá lo que no tiene frontera es el libre mercado, y por eso no le interesa a los pobres, como dijo Mario, como dice Carlos, no le interesa a los mendigos, no le interesa al pueblo. Y justificando el libre mercado es que Milei, como hizo Spencer, puede unir la religión al Estado. Pero ¿a qué religión une? A los Lubavitch, al Opus Dei. O sea, todo aquel religioso rico y que trabaja a favor del capitalismo y del libre mercado es aquel que Dios bendice y está marcando el rumbo que hay que tomar. Posteriormente, bueno, el capítulo 2 me parece lo mejor del libro, es la joyita, donde Carlos analiza paso por paso las características de Milei. Cómo Milei sale públicamente, cómo Milei usa su vestimenta, el lenguaje, la motosierra, cómo Milei es el transgresor, cómo Milei habla de lucha de castas en vez de lucha de clases, cómo Milei trastoca todo lo que la izquierda usó como algo revolucionario. Este capítulo 2 me parece que es la belleza del libro. Carlos, te felicito y invito al público a reforzar
en esta lectura. Posteriormente, Carlos trata de marcar los errores de la democracia burguesa, el sinsentido que tiene que la izquierda trotskista y los anarquistas participen de elecciones en la democracia burguesa y sin embargo lo hacen. Por lo tanto, acá Carlos me hizo recordar el libro de Kafka, en El proceso, donde a Kafka lo detienen y la detención es de la izquierda. La izquierda se ha olvidado de la permanente revolución. O sea, la izquierda está detenida como Kafka en El proceso. Y Kafka busca soluciones afuera, la izquierda se debate en atraer a homosexuales, a feministas, y se ha olvidado de la revolución, se olvidó de la plusvalía, se olvidó de la lucha de clases, y entonces cae en una izquierda falsa. Bueno, Carlos rescata este trotskismo, que es el de Trotsky, el que se enfrenta a Stalin, el que dice que hay que continuar la revolución, el que inspira al Che Guevara para mantener la revolución en América Latina y en África, y bueno, ya vimos que no logra expandirse. Por último, Carlos trata de citar frases o propuestas de la nueva izquierda revolucionaria. Yo hubiese dejado una página en blanco directamente, no hubiese propuesto nada y hubiese citado a la izquierda para que se proponga pensar en esa izquierda revolucionaria y que proponga. O sea, Carlos se juega en proponer estados binacionales, en proponer la disolución de la policía, de los militares, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí es donde yo invitaría a la izquierda a rellenar ese capítulo. Bueno, por conclusión, Carlos cita que Milei no es un psicótico, trata de cerrar el libro con sus propuestas, cita a la izquierda a que se dedique a pensar, invoca a la revolución permanente y invoca al pueblo argentino, a los intelectuales, para poder contrarrestar esta nueva derecha que nos ensalza en todo el mundo. Bueno, felicitaciones a Carlos e invito al público a leer su libro. Gracias, Félix. Muchas gracias, Félix. Eso es todo de mi parte. Bueno, Carlos, no sé si vos querés comentar algo, sino acá yo tengo dos preguntitas que me pasaron, que, a ver, para que las encuentre. Bueno, te las hago y ahí ustedes ven quién responde o responden los tres. Dice, el autor en el libro propone revisar el trotskismo desde dentro y también correrse de ciertos dogmas. ¿Cómo imagina entonces una práctica revolucionaria en el siglo XXI? Y después otra que me parece que viene también como en la misma línea. Preguntan, ¿qué opinan de la experiencia de democracia directa del zapatismo en México y cómo se puede, si se puede, pensarse esa experiencia para una sociedad mucho más numerosa como la nuestra? Bueno, yo ante todo agradecerle a los muchachos, amigos y compañeros que me han presentado el libro, que han hecho el esfuerzo. El impacto que yo tengo de escucharlos a los dos es cómo cuando se lee un libro, cada cual lee el libro que compró, no el libro que está escrito, ¿no? Es sorprendente hay similitudes, obviamente, pero también interpretaciones diferentes. A mí me gustaría resaltar la idea de que nosotros después de la dictadura, la batalla cultural la ganaron ellos. Esto que voy a decir está en el libro, ¿no? La batalla cultural no la ganó la izquierda, como dice Milei, sino que la ganó la derecha. Y la prueba de que la ganó es la democracia burguesa que nosotros tenemos. Es una democracia parlamentaria, negociadora. Ir al Parlamento es ser un comerciante, ser un sicario, en fin, es vender siempre la postura.
y ni que hablar de nuestra república en términos del poder judicial. Es decir, las cárceles están llenas de pobres, eso ya lo sabemos, o sea que ya es clasista el poder judicial. Pero además defiende a algunos y ataca a otros de acuerdo al poder de turno. O sea que no son tres poderes independientes como en su momento se pretendió de parte de la Revolución Francesa. Disculpame, Laura, ¿cómo era la primera pregunta que había? Ahí la reitero. Dice, en el libro el autor propone revisar el trotskismo desde dentro y también correrse de ciertos dogmas. Entonces, ¿cómo imagina una práctica revolucionaria en el siglo XXI? Sí, y yo ahí propongo pensar yo digo que Trotsky en realidad desarrolló el concepto de revolución permanente en intensidad y en extensión. En intensidad significa medir la revolución desde adentro, y en extensión era la revolución que se extendía, que tenía que ir de país en país o extenderse al mundo, lo que más pudiese. En este momento yo le propongo al trotskismo que se piense a sí mismo. El concepto muchos conceptos del marxismo, como por ejemplo vanguardia del proletariado. ¿Con qué proletariado? ¿De qué estamos hablando cuando se habla de proletariado? O la dictadura del proletariado. ¿Quiénes son los que pueden ejercer una dictadura que la CGT? ¿Quién es el proletariado que tenemos? La modalidad de trabajo que Marx había leído en su época, y hoy yo quisiera saber qué diría Marx de la informática, pedidos ya, el trabajo en la casa. Es decir, ¿cómo sería el concepto de proletario, de trabajador o de obrero que tuviese? O sea, creo que en ese sentido tienen que revisar unas cuantas cosas. El Frente Único de los Trabajadores, ¿de quién? ¿De quién va a hablar la izquierda del Frente Único? Que les hace actuar a ellos no haciendo alianzas con nadie. Entonces, el Frente Único es el partido, son ellos, son las 10 personas que forman el partido. Entonces yo pensaba que la revolución permanente podría ser permanente para la revolución también, y que a veces pensar lo permanente revolucionario podría implicar también modificar la idea de revolución permanente, o por lo menos la idea del trotskismo. ¿Cómo sería para adelante? La idea mía es que los trotskistas deberían luchar contra el poder capitalista, pero no para tomar el poder, sino ayudar a derrotar el sistema capitalista, pero que el poder lo tomen otros. ¿Quiénes son otros? Y son la generación, mírenme la cara, es la generación que nació después de mí y que yo no conozco bien. Son los chicos de la inteligencia artificial, los chicos de la informática, los chicos de la robótica, que alguna vez van a ser sujetos pensantes y que veremos qué tipo de revolución quieren hacer a su manera. Por lo tanto, yo hasta ahí me llega más o menos la idea de cómo podrían ser. Yo creo que respecto a la segunda pregunta, muchachos, si quieren opinar ustedes, pero yo creo que la democracia directa, la democracia popular, no la participativa o la representativa, la popular, es decir, Mario citó kibutzim o asambleas anárquicas, en fin. La idea de democracia popular es una cosa distinta, es cambiar el sistema, obviamente, y que sí, por ahí podrían dar, sí, pero hay que tener instrumentos para poder sostenerlo. Bueno, si quieren, sigo. Bueno, Mario está No hay mu- silenciado. Ahí va. Eh, Creo que idealmente esa sería una posibilidad que uno ve que sería lo más directo que, al menos que yo conozco, pero me da la impresión, por ahí me anticipo mucho, pero ese germen que serían las comunas autogestionadas o lo que fuera, por una necesidad propia del mismo crecimiento van a necesitar aliarse o juntarse con
la de al lado, con el vecino, y van a empezar a comerciar o van a hacer cosas, y ahí habría que ver qué sistema se impone, porque me da la impresión de que, como dicen, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y creo que ahí, si bien sería un germen distinto, tengo mis dudas de cómo se desarrollaría, pero bueno, es pensar demasiado. Creo que la tarea inmediata es la autodefensa y poder derrotar este sistema que nos está destruyendo. Yo quería aportar Queremos- algo. A nivel histórico, para cambiar el sistema y que se imponga el capitalismo, estamos hablando del anterior, que es el feudalismo. Por lo tanto, el capitalismo como sistema, yo creo que tiene para varios siglos más y tiene una característica que el capitalismo se recrea en sus propias crisis. Por lo tanto, plantearnos a nosotros otro sistema distinto al capitalismo no está en mis parámetros. No lo puedo pensar porque posiblemente dure 10 siglos más. Las revoluciones se han producido y generalmente se producen en países no industrializados. Se producen en Cuba, en Vietnam, en Nicaragua, incluso en Irán. O sea, que no son en los países industrializados o que manejan el poder del sistema, sino que se dan justamente en países periféricos. Y entonces de ahí se toman modelos nuevos y que podrían transformar nuestra realidad. Pero creo que la tecnología sigue afianzando el sistema capitalista del cual nosotros seguimos conviviendo y aprovechando sus ventajas, a pesar de la pobreza y de los marginados que el mismo capitalismo produce. Sí, dentro de ese mismo orden, yo creo que se podrían llegar a pensar cosas un poco distintas. Por lo menos la izquierda podría decir algo distinto. Hay que sacar la Constitución argentina y cambiarla. En vez de priorizar la propiedad privada, prioricemos la propiedad colectiva. O sea, lo colectivo es principal a lo privado. Y la única propiedad privada que hay es el cuerpo, ¿no? Y de ahí en adelante vemos que es propiedad y que no es propiedad, pero lo demás tiene que ser colectivo, tiene que ser de la nación. Si eso fuera así, el Código Penal y el Código Civil hay que reformarlo, porque son dos códigos que están ligados a la propiedad privada. Entonces, ya haríamos modificaciones como conceptuales dentro, por lo menos que la izquierda haga propuestas distintas. La otra cosa es, Milei sale con la motosierra haciendo propaganda de que va a cortar cabezas. Si Miriam Bregman saliese con un fusil diciendo que ella lo que va a hacer es matar capitalistas o cortar la cabeza, a ella la meten preso. Pero Milei puede utilizar un arma y decir que él va a matar y nadie le va a hacer nada. Creo que ya es hora que la izquierda también reivindique lo que se llama lucha armada como una posibilidad de promoción o como una alternativa y no estar todo el tiempo ligado a la censura burguesa de que eso es violencia y que de la violencia no se puede hablar. Violencia es lo que hace Milei, violencia es lo que hizo la dictadura, violencia es Menem, violencia es Macri y violencia también fue Fernández, de paso, ¿no? El Aníbal Fernández. Pero hay una violencia popular que no es violencia, que tiene otro nombre. Bueno, eso. Ahí yo recurro hay un término, bueno, de Castoríades, pero que me gusta que es la imaginación radical. O sea, por ahí plantearse algo aunque sea ilusorio en el momento, como objetivo y que a veces uno nunca llega, ¿no? Pero plantear eso, plantear algo en el imaginario que sea distinto, creo que eso sí, además de las cosas concretas que vos decís, pero tiene que haber algo que motive, que saque a la gente de la apatía y que entienda lo que le es propio, que es imaginar algo mejor.
yo creo que la mayoría están o estamos preocupados por no perder el laburo. O sea, más que pensar en la revolución, un cambio estructural, lo que fuera. Entonces, tal vez ahí es otro campo en el cual sembrar al menos una duda, una expectativa, algo distinto. Claro, yo estoy de acuerdo. Bueno, ahí creo que en esa misma línea un Muy poco bien. es lo mismo que estamos hablando. Hay otra consulta ahí que dice si es posible construir un proyecto emancipador desde dentro de este sistema democrático burgués, ¿no? Yo no lo veo, ¿eh? Dentro del sistema democrático burgués no lo veo. No. No está mal ir a las elecciones, votar, votar al más opositor o votar a quien quiera, pero sea quien gobierne, se trata de que quien esté arriba está en el sistema. No, no, yo no veo Muy eso. bueno Yo lo que creo que hay dijo que... Mario, porque nos lleva la imaginación al poder o a la ciencia ficción con un mundo futurista ideal. Entonces, plantearlo y después ver cómo se puede lograr llegar, pero enfocar siempre para arriba y entonces por ahí uno llega a la mitad. Pero es el mundo ideal el que se tendría que volver a plantear, ¿no? Donde no haya ni ricos ni pobres. Bueno, yo creo que todos esos eslogans todavía tienen validez. Bueno, Bueno, ahí preguntas no hay más por ahora, pero hay varios saludos, así que después si quieren pueden revisar el Facebook donde les han dejado saludos desde distintos lugares. No sé si quieren comentar algo más, Mario, Félix. Mario, vos tenías preguntas. Yo Carlos. estoy... No, creo eh, que este tipo de reuniones, a partir de un libro, digamos, de un Ujú. texto, motivan, por lo menos entusiasman en cuanto a que uno puede pensar algo por fuera, aunque eso también es fantasioso, pero digamos, por fuera del pensamiento dominante, que hay espacio para, por lo menos para pensar. Eh, la imaginación creo que no se puede comprar o no se puede controlar, uno puede imaginar cualquier cosa y por ahí ese es un lugar para explotar, ¿no? Y por eso creo que este tipo de reuniones son positivas, son nutritivas, digamos. Acá hay otra cosa a propósito que se los leo de lo que dijeron recién. Dice, si no se puede cambiar de adentro, pero vivimos y trabajamos de adentro, ¿qué hacemos entonces para cambiar? Tampoco podemos esperar que vengan los extraterrestres a ayudarnos. sí, yo creo que es muy importante. No hay que malinterpretar cuando se habla de ciencia ficción. Yo creo que es muy importante la capacidad crítica de cada uno con respecto a sí mismo. No podés no ir a trabajar si necesitas vivir del sueldo que te pagan, tenés que hacerlo de cualquier modo, pero eso no implica que entonces tenés que ser un alienado a la sociedad o una especie de obediencia de vida al mundo que te rodea. Y entonces hablar con el que está al lado tuyo, cuestionar al que está al lado tuyo, cuestionarte vos permanentemente, es una forma en intensidad de intentar por lo menos modificar algo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Bueno. Si vas a cerrar, Laura, dame No, que no. quiero saltar, ¿no? Ustedes sigan y cuando querés cerrar vos, Y yo quería dale. Sí, agradecerle sí, a los por supuesto. muchachos y agradecerle a la gente. Yo desde acá no sé quién está viendo, quién no está viendo. Sé que son amigos en ¿Querés que te los general. nombre? Y la familia, sí. Ajá, sí, sí. Este, Hay mucha sí, gente no, ahí. está bien, está bien. Ya voy a ver yo el video de vuelta. Pero Mario y Félix, muchas gracias por haber ayudado a esta presentación. Ah, está muy bien. Un gusto, un placer.
Bueno, muchas Exacto. gracias por haberse tomado el tiempo y la verdad que un gustazo escucharlos y poder darnos el tiempo, digamos, para hablar en torno al libro, pero también en torno a estas cosas que nos están sucediendo y que más que nos inquietan hoy en día. Así que bueno, a la gente que está escuchando también, obviamente recomendarles el libro. Y contarles que, bueno, nuevamente que esta presentación va a quedar grabada, va a quedar en el canal de YouTube de la editorial y en el Facebook, así que pueden volver a escucharla o recomendarla para otros que no hayan podido escucharla y verla en este momento. Así que bueno, si ustedes no tienen más nada para agregar, vamos a ir cerrando y agradeciendo nuevamente de nuestra parte, desde la editorial, a Carlos y a Félix y a Mario por haber acompañado esta presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Muy muchas bien. gracias, hasta luego. Hasta Chao, luego. chao.